Para estimar los valores de nuestros supuestos proyectados, tomamos, en el caso de los datos macroeconómicos, una fuente reconocida, preferiblemente, que nos dé los valores que ellos esperan para los próximos 5 años en las variables clave que hemos utilizado, y sobre la base de lo que ha sido el comportamiento histórico, muchas veces en relación con alguna variable macroeconómica, como podría ser el caso del crecimiento en las ventas, lo vamos a determinar tomando los valores que tuvimos en el pasado y buscando si la variable que más nos conviene a la hora de proyectar ese indicador operativo es el promedio de los últimos 3 años o es el valor del último año o el promedio de 2 años. Buscamos cuál es la variable que va a crear un salto menos importante a la hora de pasar de la parte real de los estados financieros a la parte proyectada, porque si el valor de nuestro indicador cambia muy fuertemente, vamos a ver un salto en nuestros estados financieros proyectados entre el último año real y el primer año de la proyección, que hace que nuestra estimación no sea tan aceptable como debería ser. Para los supuestos macroeconómicos de los años de las proyecciones, vamos a utilizar alguna fuente que nos permita tener un dato fidedigno. Sin embargo, como tenemos altísima inflación en Venezuela en este momento, no podemos hacer proyecciones en valores nominales. Vamos a tener que trabajar en valores constantes, por lo cual la inflación va a ser cero y utilizando paridad de poder adquisitivo, nuestro tipo de cambio se mantendría constante porque estaríamos trabajando todo el tiempo a la moneda del momento cero, que sería para nosotros el último estado, la fecha del último estado financiero histórico que tenemos de la empresa. De hecho, es a esa fecha que vamos a tener el valor de la compañía. En el caso de la tasa de interés, tenemos una peculiaridad en la economía venezolana y es que las tasas de interés activa es extraordinariamente negativa y de esa manera no podemos trabajar y se hace muy complicado. Por lo tanto, dado que existe un beneficio en el financiamiento por el hecho de la desvalorización del crédito bancario que estamos pidiendo, es decir, pedimos una cantidad que tiene un poder adquisitivo hoy y al momento del pago, pues ese poder adquisitivo se habrá perdido completamente y nos resultará un beneficio financiero, vamos a asumir un 2% sencillamente para tener una tasa de cierto nivel, que en todo caso lo que está es castigando un poco el valor de la empresa. Para los supuestos de nuestros estimadores, tenemos que buscar cuál es el que nos parece más conveniente. Veamos, por ejemplo, en los días de inventario. Vemos que se ha mantenido bastante estable a lo largo del tiempo, con la excepción del año -3, con lo cual podríamos utilizar como un estimador eficiente el promedio de estos 3 años, sin tomar el anterior porque nos estaría distorsionando la cifra. Para los días de cuentas por cobrar, fíjense que partimos de una cifra alta, fue bajando y después volvió a comenzar a subir. Podemos utilizar o el mismo promedio como usamos en inventarios, o podríamos utilizar otra opción que pudiera ser el último valor, porque la diferencia entre el año anterior o el promedio y el último que tenemos es una diferencia de casi 10 días, que puede significar un salto bastante importante en la partida de cuentas por cobrar y por lo tanto sería más recomendable utilizar el último valor. Volvemos a ver que tenemos un comportamiento bastante estable en las cuentas por cobrar, con lo cual podemos utilizar un promedio. En este caso podemos utilizar la serie completa y así en cada una de las partidas vamos decidiendo cuál nos parece más conveniente. En este caso, por ejemplo, en otras cuentas por cobrar tenemos subidas y bajadas permanentemente. Como es un monto relativamente pequeño, podemos utilizar el último valor. Por las cuentas por pagar, fíjense que va en una tendencia a la baja. Podríamos mantener esta tendencia, pero dado que las bajas han sido importantes, no sería muy conveniente porque tenderíamos a no tener cuentas por pagar. Y en este caso, tal vez lo más conveniente sería tomar el promedio de los últimos 2
periodos. Y así vamos decidiendo cuáles son las partidas los años que vamos a tomar, si vamos a tomar una tendencia o un pronóstico o preferimos tomar el promedio de unos años, quitando tal vez los años que están distorsionados, y así vamos decidiendo cuál nos parece más conveniente. Por ejemplo, está bastante claro que este promedio, por ejemplo, lo podríamos aplicar a otros que tienen números semejantes. Por ejemplo, el de anticipos tiene pocos cambios. Pasa algo parecido con los anticipos a proveedores. Pasa algo parecido con el impuesto sobre la renta y así sucesivamente. Y vamos decidiendo cuál nos parece más conveniente. Por ejemplo, aquí hay un cambio importante, utilizamos el último. Aquí podemos utilizar el promedio de los dos últimos, como hicimos, por ejemplo, en este caso. Y esto lo seguimos haciendo hasta completar toda nuestra serie. Una vez que tenemos todos los datos, copiamos para todos los años de la proyección. La idea es que no tengamos un salto importante entre los datos, pero fíjense que vamos teniendo diferencias entre un año y otro, que es conveniente para que las cifras luzcan más adecuadas a la realidad. Cuando proyectamos los créditos bancarios, debemos tomar en cuenta que en principio existen dos tipos de créditos. Los créditos a corto plazo, que se otorgan para cubrir baches de caja, y que son créditos de capital de trabajo, como por ejemplo los que piden las compañías a final de año para pagar las utilidades, y que sabemos que una empresa puede pagar perfectamente con su operación normal un mes de sueldos y salarios, pero no así 4 meses si daba, por ejemplo, 3 meses de utilidades. Entonces suelen pedir prestado para cubrir ese bache de caja temporal, y ese crédito se paga 3 meses después cuando ya se hayan cobrado las ventas del mes de diciembre, que suelen ser las más importantes en la mayoría de las compañías. Ese crédito de corto plazo suele ser rotativo, suele crecer en la medida que van creciendo las operaciones de la empresa, y por lo tanto podemos determinar que el crédito a corto plazo va a ser una relación directa con el tamaño de las ventas, y podemos ponerlo como un valor que va a ir creciendo a lo largo del tiempo. No tenemos un tema de tabla de amortización porque ese crédito se va a ir pagando y volviendo a tomar a lo largo de los años, a lo largo del año en forma interna, y al final de cada año pues se tomó, se pagó y se volvió a tomar, y siempre vas a tener un valor de ese crédito a corto plazo en tus estados financieros. Por lo tanto, se establece cuánto es ese monto del crédito para capital de trabajo, y dada la tasa de interés que se va a cobrar en ese momento, se establece cuánto es el monto que se van a pagar por intereses. En este caso no hay amortizaciones que aparezcan dentro de nuestro flujo de caja porque se paga y se vuelve a tomar. Cuando tenemos créditos a mediano o largo plazo, sí tenemos que construir tablas de amortización, y para ello vamos a necesitar conocer el plazo, la tasa de interés y el monto de este crédito. En general, la empresa va probablemente, cuando veamos sus estados financieros, a tener ya un crédito de largo plazo cuyas condiciones, plazo, monto que se adeuda a ese momento y la tasa de interés que se está pagando, lo podemos construir para cada uno de los créditos que establezca la nota que tenemos en los estados financieros sobre esos créditos. Si no tenemos una nota que nos dé una explicación bastante clara de cuáles son los créditos para construir cada una de las tablas de amortización, pues lo que podemos hacer es tomar el valor que tenemos y estimar 3 años para el pago de una deuda de mediano plazo. La forma como vamos a calcular la tabla de amortización puede ser por método francés, que consiste en cuotas iguales con amortizaciones que van aumentando, o el método alemán, que tiene las amortizaciones constantes y la cuota es variable. Algunos de nuestros indicadores no pueden calcularse solamente como un promedio de los indicadores de años anteriores. Por ejemplo, la reinversión viene asociada a un plan de inversiones. Fíjense que no se había invertido nada en 3 años y se invirtió mucho en este año. Por lo tanto, es muy probable que en los años subsiguientes la empresa no vaya a
mantener este ritmo de inversiones porque no podría soportarlo. Sencillamente haces una inversión grande para mejorar tu capacidad productiva y pasan varios años sin que ello vuelva a ocurrir. En este caso no sabemos cuándo va a volver a ocurrir y de esta manera pues lo podemos dejar de esta manera estable la inversión en el activo fijo porque es bastante reciente. Para el caso del crecimiento en las ventas, sería conveniente determinar cuál fue el crecimiento real de las ventas, sencillamente porque vamos a trabajar un modelo en términos reales. Entonces vamos a calcular ese crecimiento de las ventas real. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como 1 más el crecimiento nominal entre 1 más la inflación. Menos 1. Fíjense que tenemos un comportamiento donde las ventas han tendido a ser mucho más pequeñas que la inflación. En este caso debemos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos que las ventas de la compañía van a seguir creciendo tan poco, no vamos a tener un valor adecuado para nuestra empresa. Podríamos determinar un índice adicional que pudiera ser el crecimiento de las ventas, el porcentaje de ventas a PIB, por ejemplo, y determinar este crecimiento cuánto equivale a lo que es el crecimiento económico. Y de esta manera, fíjense que sí obtenemos una cifra que nos puede ser útil para nuestra proyección. En este caso, vamos a calcular un valor que pudiera ser el primero de la serie, dado que es un valor bastante atípico. El primer estado financiero que vamos a proyectar es el estado de resultados porque es el más sencillo. Para calcularlo, vamos a tomar los valores que tuvimos en los supuestos y vamos a empezar a hacer las relaciones entre las variables como lo establecimos. Por ejemplo, para las ventas podemos utilizar alguna herramienta de la hoja de cálculo como puede ser pronóstico o tendencia, o lo podemos relacionar con el crecimiento económico y la inflación, o de la manera como nosotros consideremos. Puede ser una variación interanual de las ventas y lo establecemos en la parte de las ventas o de total ingresos. El costo de venta y los gastos administrativos y de operación pueden ser valores que se determinan como un porcentaje de las ventas y lo ponemos como dentro de los supuestos como la forma como lo vamos a calcular, con lo cual el valor de los costos va a ser las ventas multiplicado por el porcentaje que representan los costos de las ventas, por ejemplo. De esta forma podemos estimar las ventas como las ventas del año anterior más un factor de crecimiento o alguna herramienta de la hoja de cálculo. El costo de ventas lo podemos calcular como las ventas multiplicado por una relación costo de ventas a ventas, los gastos como las ventas multiplicadas por una relación gastos entre ventas, y ahora veremos unas partidas que son un poco más complejas de determinar. La depreciación va a ser función del activo fijo y por ello vamos a estimar a nivel de balance general cuando lleguemos allí el activo fijo, y la depreciación del periodo lo podemos determinar como un gasto de depreciación sobre el activo fijo que tengamos en cada periodo de tiempo a nivel histórico, y a partir de allí calculamos la variable para los años subsiguientes. A nivel de gastos financieros, dentro de nuestras tablas de amortización, la línea que denominamos intereses son gastos financieros y va a ser la llamada a el estado de resultados. Finalmente, el impuesto sobre la renta es un porcentaje de la utilidad antes del impuesto y lo vamos a calcular como esa utilidad antes del impuesto multiplicado por el factor de impuesto. Comencemos por estimar nuestro estado de resultados. Para ello, tomaremos el valor del último año
real que tenemos de las ventas y lo multiplicaremos por el factor de crecimiento que determinamos anteriormente en los supuestos. En nuestro caso, con las distorsiones que hay en Venezuela, en nuestro primer año hay una caída importante en términos reales, que ya vimos que en términos reales venían cayendo las ventas, pero no se veían al tener el factor inflacionario jugando en el número que estábamos viendo. En este momento ello no va a ocurrir y vamos a encontrarnos con que nuestra cifra va a ir cayendo realmente porque las ventas están cayendo en términos reales. Para determinar el costo de ventas, tomamos las ventas y las multiplicamos por la relación del costo de ventas a las ventas. Es importante ir formateando para que nos den cifras más adecuadas. Vamos a anclar las ventas porque tenemos una fórmula semejante tanto para los gastos de personal como para los gastos de operaciones. El supuesto que corresponde a gastos administrativos es el de la línea 31, arreglamos nuestra fórmula, y el de los gastos operacionales en la línea 32. Para la depreciación, tomamos el valor de nuestro activo fijo, que en este punto aún no lo hemos estimado en el balance general, y lo vamos a colocar la fórmula y después estimamos nuestro balance general y lo multiplicamos por el supuesto que tenemos de depreciación. Por supuesto nos da 0 porque en este punto no tenemos nada. Para los gastos financieros vamos a necesitar estimar cuántos van a ser esos intereses. Entonces coloquemos en primer lugar cuál es nuestra deuda de corto plazo al principio de en el último año de nuestros estados financieros y hagamos otro tanto con la deuda de largo plazo. ¿Qué vamos a hacer primero con esta deuda? Dijimos que la deuda de capital de trabajo va a ser función de las ventas, en cuyo caso vamos a tomar nuestro valor de relación de la deuda financiera de corto plazo con las ventas. Fíjense que como las ventas se redujeron, pues también el nivel de endeudamiento en términos reales que vamos a poder tomar va a ser menor. Y después los intereses se van a calcular como el factor que teníamos de intereses, la tasa implícita que estábamos encontrando, multiplicado por el monto de la deuda. Si esto se calculara en términos nominales, darían unas cifras un poco más llamativas. Para el caso de la deuda de largo plazo, partimos de la cifra, dijimos que iba a durar 3 años y para ello vamos a calcular nuestra cuota. Vamos a calcularla inicialmente por el método francés. Buscamos nuestra opción de pago, buscamos la tasa, que vamos a decir que es la implícita, el número de periodos, que vamos a decir los que colocamos aquí, y el valor inicial de nuestra deuda, que es esta que tenemos acá. Le ponemos un signo negativo porque en las funciones que tienen que ver con matemáticas financieras en el Excel, pues generalmente cuando estamos poniendo un dato de crédito positivo, pues nos dice que lo que vamos a hacer es pagar y por eso es que pone un saldo negativo. Para los intereses se calculan exactamente de la misma manera, tomamos el saldo inicial, lo calculamos por la tasa de interés que estamos utilizando, en este caso 0,20, y para saber cuánto es la amortización, tomamos la cuota y le restamos los intereses. Con lo cual podemos obtener el saldo final, que es el saldo inicial menos la amortización. El saldo inicial del año siguiente es el saldo final de este año,
La cuota es la misma, los intereses se calculan de la misma forma, calculamos la amortización de la misma forma y el saldo final es el saldo inicial menos la amortización. Copiamos la fórmula para el año siguiente y fíjense que nos da 0 al final de los 3 años, quiere decir que tenemos bien calculada nuestra tabla de amortización. Volvemos al estado de resultados y nuestros gastos financieros serán la suma de los intereses, tanto del crédito de largo plazo como del crédito de corto plazo. Para las comisiones bancarias no calculamos un estimador, vamos a decir que es 0, no habían otros egresos y para estimar el impuesto sobre la renta tomamos la utilidad antes de impuesto y la multiplicamos por nuestro estimador. De esta manera completamos nuestro estado de resultados. Cuando completemos el balance general, incluiremos entonces la parte que tiene que ver con la depreciación y completaremos nuestro cálculo.